Capítulo 20. Del diario de Jonathan Archer. 1 de octubre, por la noche. Encontré a Thomas Snelling en su casa, en Bethnal Green, pero, desafortunadamente, no estaba en condiciones de recordar nada. El aliciente mismo de la cerveza que mi esperada visita había abierto ante él, resultó demasiado fuerte, y comenzó a beber demasiado pronto, antes de mi llegada. Sin embargo, supe, gracias a su esposa, una persona decente y tímida, que era solamente el asistente de Smollett, que de los dos era el responsable. De modo que me dirigí hacia Woolworths y encontré al señor Joseph Smollett en su casa, en mangas de camisa, tomando una taza de té tardía, que levantaba de un platillo. Es un tipo honrado e inteligente, un trabajador de confianza y con una inteligencia y una personalidad que le son propias. Recordaba todo respecto al incidente de las cajas, y, sacando de un lugar misterioso de la parte posterior de su pantalón una libreta con las puntas de las hojas dobladas y las páginas cubiertas de jeroglíficos trazados con un lápiz de punta gruesa y con una escritura muy apoyada, me comunicó el punto de destino de las cajas. Había 6 que había tomado en Carfax y las había depositado en el número 197 de Chicksand Street, en Mile en Newtown, y otras 6 que había depositado en Jamaica Lane, Bermondsey. En el caso de que el conde deseara distribuir sus fantasmales refugios por todo Londres, esos lugares habrían sido escogidos como punto de partida, de tal modo que a continuación pudiera distribuir completamente las cajas. El modo sistemático en que todo aquello estaba siendo llevado a cabo me hizo pensar que eso no podría significar que el monstruo deseaba confinarse en 2 lugares de Londres. Estaba situado ya en la parte este de la ribera norte, al este de la costa sur y al sur de la ciudad. Era seguro que no pensaba dejar fuera de sus planes diabólicos el norte y el oeste, por no hablar de la City misma, y el corazón mismo de Londres elegante, al sudoeste y al oeste. Volví a ver a Smollett y le pregunté si podría decirnos si había sido sacada alguna otra caja de Carfax. Entonces respondió: bueno, señor, se ha portado usted muy bien conmigo, le había dado medio soberano y voy a decirle todo lo que sé. Oí a un hombre llamado Blacksam que decía hace 4 noches en el Are and Downs, de Pincers Alley, que él y su compañero habían tenido un trabajo sucio y raro en una vieja casa de Purfleet. No son frecuentes aquí los trabajos de esa índole, y creo que Sam Blacksam podrá decirle algo más al respecto. Le pregunté si le era posible indicarme dónde podría encontrarlo. Le dije que si podía conseguirme la dirección, tendría mucho gusto en entregarle otro medio soberano. De modo que tomó de un trago el resto de su té y se puso en pie, diciendo que iba a iniciar sus averiguaciones. En la puerta se detuvo, y dijo: escuche, señor, no tiene sentido que espere usted aquí. Es posible que encuentre pronto a Sam, o que no lo haga, pero, de todos modos, no creo que se encuentre en condiciones de decirle muchas cosas esta noche. Sam es un tipo raro cuando saca los pies de sus casillas. Si puede usted darme un sobre con un sello de correos y su dirección, veré dónde es posible encontrar a Sam y le enviaré los datos por correo esta misma noche. Pero será preciso que vaya a verlo muy de mañana si quiere encontrarlo, puesto que Sam se levanta temprano, por muy prolongada que haya sido la juerga de la noche anterior. Eso resultó práctico, de modo que uno de los niños salió con un penique a comprar un sobre y una hoja de papel, y le di el cambio. Cuando regresó, le puse la dirección al sobre y le pegué el sello, y cuando Smollett me prometió otra vez que me enviaría la dirección por correo en cuanto la descubriera, me dirigí a casa. De todos modos, estamos sobre la pista. Esta noche me siento cansado y deseo dormir. Mina está profundamente dormida y tiene un aspecto demasiado pálido, sus ojos dan la impresión de que ha estado llorando. Pobre mujer, estoy seguro de que le es muy duro permanecer en la ignorancia y que eso puede hacer que se sienta doblemente ansiosa por mí y por todos los demás. Pero es mejor así. Es mejor sentirse decepcionado y ansioso, que tener los nervios destrozados. Los médicos tenían razón al insistir en que ella debía permanecer fuera de todo este terrible asunto. Debo mantenerme firme,
puesto que la carga del silencio debe pesar sobre todo en mí. Ni siquiera puedo mencionar el tema ante ella, por ninguna circunstancia. En realidad, no creo que resulte una tarea difícil y dura, después de todo, ya que ella misma se ha hecho reticente en lo relativo a ese tema y no ha vuelto a hablar del conde ni de sus actos desde que le comunicamos nuestra decisión. 2 de octubre, por la noche. Fue un día largo, emocionante, y de los que resultan una verdadera prueba. Por el primer correo he recibido la carta que me era destinada y que contenía una hoja sucia de papel, sobre el que habían escrito con un lápiz de carpintero y una mano demasiado pesada, Sam. Blacksam, Corkrans, 4, Potters Court, Bartle Street, Walworth. Pregunte por el alguacil. Recibí la carta en la cama y me levanté, sin despertar a Nina. Estaba pálida y parecía dormir pesada y profundamente. Pensé no despertarla, pero en cuanto volviera de esa investigación, tomaría las disposiciones pertinentes para que regresara a Exeter. Creo que estará más contenta en nuestra propia casa, interesándose en sus tareas cotidianas, que estando aquí, entre nosotros, en la ignorancia de todo lo que está sucediendo. Vi solamente al doctor Sebart durante un momento y le dije a dónde me dirigía, prometiéndole regresar a explicarle todo el resto en cuanto pudiera descubrir algo. Me dirigí a Walworth y encontré con ciertas dificultades Potters Court. La ortografía del señor Smollett me engañó, debido a que pregunté primeramente por Potters Court en lugar de Potters Court. Sin embargo, cuando encontré la dirección, no tuve dificultades en encontrar la casa de huéspedes Corkeren. Cuando le pregunté al hombre que salió a la puerta por el alguacil, movió la cabeza y dijo: «No lo conozco. No hay ningún tipo así aquí, no he oído hablar de él en toda mi vida. No creo que haya nadie semejante que viva aquí o en las cercanías». Saqué la carta de Smollett y al leerla me pareció que la lección sobre la ortografía con que estaba escrito la dirección podría ayudarme. «¿Quién es usted?», le pregunté. «Soy el alguacil», respondió. Comprendí inmediatamente que estaba en terreno seguro. La ortografía con que estaba escrita la carta me volvió a engañar. Una propina de media corona puso los conocimientos del alguacil a mi disposición y supe que el señor Blacksam había dormido en la casa Corcaran, para que se difuminaran los vapores de la cerveza que había tomado la noche anterior, pero que se había ido a su trabajo en Papler a las 5 de la mañana. No pudo indicarme dónde se encontraba el lugar exacto en que trabajaba, pero tenía una vaga idea de que se trataba de algún almacén nuevo y con ese indicio tan sumamente ligero me puse en camino hacia Papler. Eran ya las 12 antes de que lograra indicaciones sobre un edificio similar y fue en un café donde me dieron los datos. En el salón había varias mujeres comiendo. Una de ellas me dijo que estaban construyendo en Cross Angel Street un edificio nuevo de almacenes refrigerados, y puesto que se apegaba a la descripción del alguacil, me dirigí inmediatamente hacia allá. Una entrevista con un guardián bastante hosco y con un capataz todavía más malhumorado que el guarda, cuyo humor hice que mejorara un poco con la ayuda de unas monedas, me puso sobre la pista de Blacksam. Mandaron a buscarlo cuando sugerí que estaba dispuesto a pagarle al capataz su sueldo del día íntegro por el privilegio de hacerle unas cuantas preguntas sobre un asunto privado. Era un tipo bastante inteligente, aunque de maneras y hablar un tanto bruscos. Cuando le prometí pagarle por sus informes y le di un adelanto, me dijo que había hecho 2 viajes entre Carfax y una casa de Piccadilly y que había llevado de la primera dirección a la última 9 grandes cajas, muy pesadas, con una carreta y un caballo que había alquilado para el trabajo. Le pregunté si podría indicarme el número de la casa de Piccadilly, a lo cual replicó: «Bueno, señor, me he olvidado del número, pero estaba a unas cuantas puertas de una gran iglesia blanca, o algo semejante, que no hace mucho que ha sido construida». Era una vieja casona cubierta de polvo, aunque no tan llena de polvo como la casa de la que saqué las cajas. «¿Cómo logró usted entrar, si estaban desocupadas las 2 casas?» «Me estaba esperando el viejo que me contrató en la casa de Purfley. Me ayudó a levantar las cajas y a colocarlas en la carreta. Me insultó,
pero era el tipo más fuerte que he visto. Era un anciano, con unos bigotes blancos, tan finos que casi no se le notaban. Esa frase hizo que me sobresaltara. Tomó uno de los extremos de la caja como si se tratara de un juego de té, mientras yo tomaba el otro, sudando y jadeando como un oso. Me costó un gran trabajo levantar la parte que me correspondía, pero lo conseguí, no soy tampoco un debilucho. ¿Cómo logró usted entrar en la casa de Piccadilly? Me estaba esperando también allí. Debió salir inmediatamente y llegar allí antes que yo, puesto que cuando llamé a la puerta, salió él mismo a abrirme y me ayudó a descargar las cajas en el vestíbulo. ¿Las 9? Le pregunté. Sí, llevé 5 en el primer viaje y 4 en el segundo. Era un trabajo muy pesado, y no recuerdo muy bien cómo regresé a casa. Lo interrumpí. ¿Se quedaron las cajas en el vestíbulo? Sí, era una habitación muy amplia, y no había en ella nada más. Hice otra tentativa para saber algo más al respecto. ¿No le dio ninguna llave? No tuve necesidad de ninguna llave. El anciano me abrió la puerta y volvió a cerrarla cuando me fui. No recuerdo nada de la segunda vez, pero eso se debe a la cerveza. ¿Y no recuerda usted el número de la casa? No, señor. Pero no tendrá dificultades en encontrarla. Es un edificio alto, con una fachada de piedra y un escudo de armas y unas escaleras bastante altas que llegan hasta la puerta de entrada. Recuerdo esas escaleras debido a que tuve que subir por ellas con las cajas, junto con 3 muchachos que se acercaron para ganarse unos peniques. El viejo les dio chelines y, como vieron que les había dado mucho, quisieron más todavía, pero el anciano agarró a uno de ellos por el hombro y poco faltó para que lo echara por las escaleras. Entonces, todos ellos se fueron, insultándolo. Pensaba que con esos informes no tendría dificultades en encontrar la casa, de modo que después de pagarle a mi informante, me dirigí hacia Piccadilly. Había adquirido una nueva y dolorosa experiencia. El conde podía por lo visto manejar las cajas solo. De ser así, el tiempo resultaba precioso, puesto que ya que había llevado a cabo ciertas distribuciones, podría llevar a cabo el resto de su trabajo, escogiendo el tiempo oportuno para ello, pasando completamente inadvertido. En Piccadilly Circus me apeé y me dirigí caminando hacia el oeste. Después de pasar el Junior Constitutional, llegué ante la casa que me había sido descrita y me satisfizo la idea de que se trataba del siguiente refugio que había escogido Drácula. La casa parecía haber estado desocupada durante mucho tiempo. Las ventanas estaban llenas de polvo y las persianas estaban levantadas. Toda la estructura estaba ennegrecida por el tiempo, y de las partes metálicas la pintura había desaparecido. Era evidente que en el balcón superior había habido un anuncio durante cierto tiempo, que había sido retirado bruscamente, de tal modo que todavía quedaban los soportes verticales. Detrás de la barandilla del balcón vi que sobresalían varias tablas sueltas, cuyos bordes parecían blancos. Hubiera dado mucho por poder ver intacto el anuncio, puesto que quizá me hubiera dado alguna indicación en cuanto a la identidad de su propietario. Recordaba mi experiencia sobre la investigación y la compra de la casa de Carfax y no podía dejar de pensar que si podía encontrar al antiguo propietario era posible que descubriera algún medio para entrar en la casa. Por el momento, no había nada que pudiera descubrir del lado de Piccadilly y tampoco podía hacerse nada, de modo que me dirigí hacia la parte posterior para ver si podía verse algo de ese lado. Las caballerizas estaban llenas de actividad, debido a que la mayoría de las casas estaban ocupadas. Les pregunté a un par de criados y de encargados de las cuadras, que pude encontrar, si podían decirme algo sobre la casa desocupada. Uno de ellos me dijo que había oído decir que alguien la había comprado en los últimos tiempos, pero no sabía quién era el nuevo propietario. Uno de ellos, sin embargo, me dijo que hasta hacía muy poco tiempo había habido un anuncio que decía, se vende, y que era posible que podrían facilitarme más detalles Mitchell, Sons y Candy, los agentes de mudanzas, puesto que me dijo que creía recordar que ese era el nombre que figuraba en el anuncio para todos los informes.
No deseaba parecerle demasiado ansioso a mi informador, ni dejar que adivinara demasiado, por lo cual, luego de darle las más cumplidas gracias, me alejé. Estaba oscureciendo y la noche otoñal estaba errándose, de modo que no quise perder el tiempo. Después de buscar la dirección de Michelle, Sons y Candy en un directorio telefónico de Berkeley, me dirigí inmediatamente a sus oficinas, que se encontraban en Sackville Street. El caballero que me recibió tenía unos modales particularmente suaves, pero no era muy comunicativo. Después de decirme que la casa de Piccadilly, que en nuestra conversación llamó mansión, había sido vendida, consideró que mi interés debía concluir allí. Cuando le pregunté quién la había comprado, abrió los ojos demasiado y guardó silencio un momento antes de responder. Está vendida, señor. Excúseme, dije, con la misma cortesía, pero tengo razones especiales para desear saber quién adquirió ese edificio. Volvió a hacer una pausa bastante prolongada y alzó las cejas todavía más. Está vendida, señor, volvió a decir, lacónicamente. Supongo que no le importará darme esa información, insistí. Pero, por supuesto que me importa, respondió. Los asuntos de nuestros clientes son absolutamente confidenciales en manos de Michelle, Sons y Candy. Estaba claro que se trataba de un pedante de la peor especie y que no merecía la pena discutir con él. Pensé que sería mejor enfrentarme a él en su propio terreno y le dije: sus clientes, señor, tienen suerte de tener un guardián tan resuelto de sus confidencias. Yo mismo soy un profesional, al decir esto le tendí mi tarjeta. En este caso, no estoy interesado en este asunto por curiosidad, actúo por parte de Lord Godalming, que desea saber algo sobre la propiedad que creía que, hasta últimas fechas, se encontraba en venta. Esas palabras hicieron que las cosas tomaran otro cariz. Me gustaría darle a usted esos informes si los tuviera, señor Harker, y especialmente me gustaría servir a su cliente. En cierta ocasión llevamos a cabo unas transacciones para él sobre el alquiler de unas habitaciones cuando era el honorable Arthur Holmwood. Si puede usted darme la dirección de su señoría, tendré mucho gusto en consultar a la casa sobre el sujeto y, en todo caso, me comunicaría con su señoría por medio del correo de esta misma noche. Será un placer el facilitarle esos informes a su señoría, si es que podemos apartarnos en este caso de las reglas de conducta de esta casa. Deseaba hacerme una amistad, no buscarme un enemigo, de modo que le di las gracias, le entregué la dirección de la casa del Dr. Sebard y me fui. Era ya de noche y me sentía cansado y hambriento. Tomé una taza de té en la Heritage Bread Company y regresé a Purfleet en tren. Encontré a todos los otros en la casa. Mina tenía aspecto pálido y cansado, pero hizo un valeroso esfuerzo para parecer amable y animosa. Me dolía pensar que había tenido que ocultarle algo y que de ese modo la había inquietado. Gracias a Dios, sería la última noche que tendría que estar cerca sin asistir a nuestras conferencias, creyendo en cierto modo que no era merecedora de nuestra confianza. Necesité todo mi valor para mantenerla realmente alejada de todo lo relativo a nuestro horrible trabajo. Parece estar en cierto modo más hecha a la idea, o el sujeto se le ha hecho repugnante, puesto que cada vez que se hace alguna alusión accidental a ese tema, se estremece verdaderamente. Me alegro de que hayamos tomado nuestra resolución a tiempo, puesto que con sentimientos semejantes, nuestros conocimientos cada vez mayores serían una verdadera tortura para ella. No podía hablarles a los demás de los descubrimientos que había efectuado durante el día en tanto no estuviéramos solos. Así, después de la cena, y de un pequeño intermedio musical que sirvió para guardar las apariencias, incluso para nosotros mismos, conduje a Mina a su habitación y la dejé que se acostara. Mi adorable esposa fue más cariñosa conmigo que nunca y me abrazó como si deseara retenerme, pero había mucho de qué hablar y tuve que dejarla sola. Gracias a Dios, el haber dejado de contarnos todas las cosas, no había hecho que cambiaran las cosas entre nosotros. Cuando bajé otra vez encontré a todos sentados en torno al fuego, en el estudio.
En el tren había escrito en mi diario todo lo relativo a mis descubrimientos del día, y me limité a leerles lo que había escrito, como el mejor medio posible en que pudieran enterarse de los informes que había obtenido. Cuando terminé, Van Helsing dijo: «Ha tenido usted un magnífico día de trabajo, amigo Jonathan. Indudablemente, estamos sobre la pista de las cajas que faltan. Si encontramos todas en esa casa, entonces, nuestro trabajo se acerca a su final. Pero, si falta todavía alguna de ellas, tendremos que buscarla hasta que la encontremos. Entonces daremos el golpe final y haremos que el monstruo muera verdaderamente». Permanecimos todos sentados en silencio y, de pronto, el señor Morris dijo: «Digan, ¿cómo vamos a poder entrar a esa casa?». «Lo mismo que como lo hicimos en la otra», dijo Lord Godalming rápidamente. «Pero, Art, entramos por efracción en Carfax, pero era de noche y teníamos el parque que nos ocultaba a las miradas indiscretas. Sería algo muy diferente el cometer ese delito en Piccadilly, tanto de noche como de día. Confieso que no veo cómo vamos a poder entrar, a no ser que ese pedante de la agencia inmobiliaria nos consiga alguna llave». Lord Godalming frunció el ceño, se puso en pie y se paseó por la habitación. De pronto se detuvo y dijo, volviéndose hacia nosotros y mirándonos uno por uno: «Quincy tiene razón. Este asunto de las entradas por efracción se hace muy serio, nos salió muy bien una vez, pero el trabajo que tenemos ahora entre manos es muy diferente, a menos que encontremos el llavero del conde». Como no podíamos hacer nada antes de la mañana y como era aconsejable que Lord Godalming esperara hasta recibir la comunicación de Mitchells, decidimos no dar ningún paso hasta la hora del desayuno. Durante un buen rato, permanecimos sentados, fumando, discutiendo todas las facetas del asunto, visto desde diferentes ángulos. Aproveché la oportunidad de completar este diario y ponerlo al corriente hasta este preciso instante. Tengo mucho sueño y debo ir a acostarme. Solo una línea más. Mina duerme profundamente y su respiración es regular. Tiene la frente surcada de pequeñas arrugas, como si incluso dormida estuviera pensando. Está todavía muy pálida, pero no tan macilenta como esta mañana. Mañana espero que podremos poner fin a todo esto. Se irá a nuestra casa de Exeter. Oh, qué sueño tengo. Del diario del Dr. Sevan. 1 de octubre. Estoy absolutamente asombrado por lo de Renfield. Sus saltos de humor son tan repentinos, que tengo dificultades para poder registrarlos y adaptarme a ellos, y como siempre tienen un significado que va más allá de su propio bienestar, forman un estudio más que interesante. Esta mañana, cuando fui a verlo, después de que hubo rechazado a Van Helsing, sus modales eran los de un hombre que estaba dirigiendo al destino. En efecto, estaba dándole órdenes al destino, subjetivamente. No se preocupaba en absoluto por ninguna de las cosas terrenales, estaba en las nubes y miraba desde su atalaya a todas las flaquezas y deseos de nosotros, los pobres mortales. Decidí aprovecharme de la ocasión y aprender algo, de modo que le pregunté: «¿Qué me dice usted de las moscas en estos últimos tiempos?». Me sonrió con aire muy superior, con una sonrisa como la que hubiera podido aparecer en el rostro de Malvolio, antes de responderme: «La mosca, mi querido señor, tiene una característica sorprendente, sus alas son típicas del carácter aéreo de las facultades psíquicas. Los antiguos tuvieron razón cuando representaron el alma en forma de mariposa». Pensé agotar su analogía, y dije rápidamente: «Oh, ¿está usted buscando un alma ahora?». Su locura envolvió a la razón y una expresión de asombro se extendió sobre su rostro al tiempo que, sacudiendo la cabeza con una energía que no le había visto nunca antes, dijo: «Oh, no, no. No quiero almas. Todo lo que quiero es vida». Su rostro se iluminó en ese momento. «Siento una gran indiferencia sobre eso en la actualidad. La vida está muy bien, tengo toda la que necesito. Tiene que buscarse usted otro paciente, doctor, si es que desea estudiar la zoofagia».
Esa salida me sorprendió un poco, por lo cual le dije: entonces, usted dirige la vida, debe ser usted un dios, ¿no es así? Sonrió con una especie de superioridad benigna e inefable. Oh, no. No entra en mis cálculos, de ninguna manera, el arrogarme los atributos de la divinidad. Ni siquiera me interesan sus actos especialmente espirituales. Si me es posible establecer cuál es mi posición intelectual, diría que estoy, en lo referente a las cosas puramente terrenales, en cierto modo en la posición que ocupaba Enoch espiritualmente. Eso representaba para mí un problema difícil, no lograba recordar en ese momento cuál había sido la posición de Enoch. Por consiguiente, tuve que hacerle una pregunta simple, aunque comprendí que, al hacerlo, me estaba rebajando ante los ojos del lunático. ¿Y por qué se compara con Enoch? Porque andaba con Dios. No comprendí la analogía, pero no me agradaba reconocerlo, de modo que volví al tema que ya había negado. De modo que no le preocupa la vida y no quiere almas, ¿por qué? Le hice la pregunta rápidamente y con bastante sequedad, con el fin de ver si me era posible desconcertarlo. El esfuerzo dio resultado y por espacio de un instante se tranquilizó y volvió a sus antiguos modales serviles, se inclinó ante mí y me aduló servilmente, al tiempo que respondía: no quiero almas. Es cierto. Es cierto. No quiero. No me servirían de nada si las tuviera, no tendría modo de usarlas. No podría comérmelas o... Guardó silencio repentinamente y la antigua expresión de astucia volvió a extenderse sobre su rostro, como cuando un viento fuerte riza la superficie de las aguas. Escuche, doctor, en cuanto a la vida, ¿qué es después de todo? Cuando ha obtenido todo lo necesario y sabe que nunca deseará otra cosa, eso es todo. Tengo amigos, buenos amigos, como usted, doctor Sebard. Esto lo dijo con una expresión de indecible astucia. Sé que nunca me faltarán los medios de vida. Creo que entre las brumas de su locura vio en mí cierto antagonismo, puesto que, finalmente, retrocedió al abrigo de sus iguales, al más profundo y obstinado silencio. Al cabo de poco tiempo, comprendí que por el momento era inútil tratar de hablar con él. Estaba enfurruñado. De modo que lo dejé solo y me fui. Más tarde, en el curso del día, me mandó llamar. Ordinariamente no hubiera ido a visitarlo sin razones especiales, pero en este momento estoy tan interesado en el que me veo contento de hacer ese pequeño esfuerzo. Además, me alegró tener algo que me ayude a pasar el tiempo. Harker está fuera, siguiendo pistas, y también Quincy y Lord Godalming. Van Helsing está en mi estudio, examinando cuidadosamente los registros preparados por los Harker. Parece creer que por medio de un conocimiento exacto de todos los detalles es posible que llegue a encontrar algún indicio importante. No desea que lo molesten mientras trabaja, a no ser por algún motivo especial. Pude hacer que me acompañara a ver al paciente, pero pensé que después de haber sido rechazado como lo había sido, no le agradaría ya ir a verlo. Además, había otra razón. Renfield no hablaría con tanta libertad ante una tercera persona como lo haría estando solos él y yo. Lo encontré sentado en la silla, en el centro de su habitación, en una postura que indica generalmente cierta energía mental de su parte. Cuando entré, dijo inmediatamente, como si la pregunta le hubiera estado quemando los labios: ¿qué me dice de las almas? Era evidente que mi aplazamiento había sido correcto. Los pensamientos inconscientes llevaban a cabo su trabajo, incluso en el caso de los lunáticos. Decidí acabar con aquel asunto. ¿Qué me dice de ellas usted mismo?, inquirí. Renfield no respondió por el momento y miró en torno suyo, arriba y abajo, como si esperara obtener alguna inspiración para responder. No quiero almas, dijo en tono débil y como de excusa. El asunto parecía ocupar su mente y decidí aprovecharme de ello, a ser cruel solo para ser bueno. De modo que le dije: ¿a usted le gusta la vida, quiere la vida? Oh, sí. Pero, eso ya está bien.
No necesita usted preocuparse por eso. Pero, inquirí, ¿cómo vamos a obtener la vida sin obtener el alma al mismo tiempo? Eso pareció sorprenderlo, de modo que desarrollé la idea. Pasará usted un tiempo muy divertido cuando salga de aquí, con las almas de todas las moscas, arañas, pájaros y gatos, zumbando, retorciéndose y maullando en torno suyo. Les ha quitado usted las vidas y debe saber qué hacer con sus almas. Algo pareció afectar su imaginación, ya que se cubrió los oídos con los dedos y cerró los ojos, apretándolos con fuerza, como lo hace un niño cuando le están lavando la cara con jabón. Había algo patético en el que me emocionó. Asimismo, recibí una lección, puesto que me parecía que había un niño frente a mí, solamente un niño, aunque sus rasgos faciales reflejaban el cansancio y la barba que aparecía sobre sus mejillas era blanca. Era evidente que estaba sufriendo algún proceso de desarreglo mental y, sabiendo cómo sus estados anímicos anteriores parecían haber interpretado cosas que eran aparentemente extrañas para él, creí conveniente introducirme en sus pensamientos tanto como fuera posible, para acompañarlo. El primer paso era el de volver a ganarme su confianza, de modo que le pregunté, hablando con mucha fuerza, para que pudiera oírme, a pesar de que tenía los oídos cubiertos. ¿Quiere usted un poco de azúcar para volver a atraer a sus moscas? Pareció despertarse de pronto y movió la cabeza. Con una carcajada, dijo: No. Las moscas son de poca importancia, después de todo. Hizo una ligera pausa, y añadió, pero, de todos modos, no quiero que sus almas me anden zumbando en los oídos. O las arañas. Continué diciendo. No quiero arañas. ¿Para qué sirven las arañas? No tienen nada para comer o, guardó silencio repentinamente, como si se acordara de algún tópico prohibido. Vaya, vaya, me dije para mis adentros. Es la segunda vez que se detiene repentinamente ante la palabra. ¿Qué significa esto? Renfield se dio cuenta de que había cometido un error, ya que se apresuró a continuar, como para distraer mi atención e impedir que me fijara en ello. No tengo ningún interés en absoluto en esos animales. Ratas, ratones y otros animales semejantes, como dice Shakespeare. Puede decirse que no tienen importancia. Ya he sobrepasado todas esas tonterías. Sería lo mismo que le pidiera a usted a un hombre que comiera moléculas con palillos, que el tratar de interesarme en los carnívoros, cuando sé lo que me espera. Ya comprendo, le dije. Desea usted animales grandes en los que poder clavar sus dientes, ¿no es así? ¿Qué le parecería un elefante para su desayuno? Está usted diciendo tonterías absolutamente ridículas. Se estaba despertando mucho, de modo que me dispuse a ahondar un poco más el asunto. Me pregunto, le dije, pensativamente, a qué se parece el alma de un elefante. Obtuve el efecto que deseaba, ya que volvió a bajar de las alturas y a convertirse en un niño. No quiero el alma de un elefante, ni ningún alma en absoluto, dijo. Durante unos momentos, permaneció sentado, como abatido. Repentinamente se puso en pie, con los ojos brillantes y todos los signos de una gran excitación cerebral. Váyase al infierno con sus almas, gritó. ¿Por qué me molesta con sus almas? ¿Cree que no tengo ya bastante con qué preocuparme, sufrir y distraerme, sin pensar en las almas? Tenía un aspecto tan hostil que pensé que se disponía a llevar a cabo otro ataque homicida, de modo que hice sonar mi silbato. Sin embargo, en el momento en que lo hice se calmó y dijo, en tono de excusa: Perdóneme, doctor, perdí el control. No necesita usted ayuda de ninguna especie. Estoy tan preocupado que me irrito con facilidad. Si conociera usted el problema al que tengo que enfrentarme y al que tengo que buscar una solución, me tendría lástima, me toleraría y me excusaría. Le ruego que no me metan en una camisa de fuerza. Deseo reflexionar y no puedo hacerlo cuando tengo el cuerpo atado. Estoy seguro de que usted lo comprenderá. Era evidente que tenía autodominio, de modo que cuando llegaron los asistentes les dije que podían retirarse.
Renfield los observó, mientras se alejaban. Cuando cerraron la puerta, dijo, con una considerable dignidad y dulzura: Doctor Sevard, ha sido usted muy considerado conmigo. Créame que le estoy muy agradecido. Creí que sería conveniente dejarlo en ese momento y me fui. Hay desde luego algo en que pensar respecto al estado de ese hombre. Varios puntos parecen formar lo que los periodistas americanos llaman una historia, tan solo es preciso ponerlos en orden. Vamos a intentarlo. No desea mencionar la palabra beber. Teme el sentirse cargado con el alma de algo. No tiene miedo de pensar en la vida, en el futuro. Desprecia todas las formas inferiores de vida, aunque teme ser atormentado por sus almas. Lógicamente, todos esos puntos indican algo. Tiene la seguridad, en cierto modo, de que llegará a adquirir cierta forma de vida superior. Teme la consecuencia, la carga de un alma. Por consiguiente, es una vida humana la que está buscando. En cuanto a la seguridad. Gran Dios. El conde ha estado con él y se prepara algún otro tremendo horror. Más tarde. He ido a ver a Van Helsing después de terminar mi ronda y le he comunicado mis sospechas. Se puso muy serio y, después de reflexionar en ello por un momento, me pidió que lo llevara a ver a Renfield. Así lo hice. Cuando llegamos junto a la puerta de la habitación del alienado, oímos que estaba cantando al interior con mucha alegría, como acostumbraba hacerlo en una época que parecía encontrarse ya muy atrás. Al entrar vimos que había extendido el azúcar, como acostumbraba hacerlo antes, y que las moscas, sumidas en el letargo del otoño, comenzaban ya a zumbar en la habitación. Tratamos de hacerlo hablar sobre el sujeto de nuestra conversación anterior, pero se negó a prestarnos atención. Continuó cantando, tal y como si no estuviéramos con él en absoluto. Había conseguido un pedazo de papel y lo estaba doblando al interior de una libreta de notas. Tuvimos que irnos, sin haber aprendido nada nuevo. Es realmente un caso curioso. Tendremos que vigilarlo esta noche. Carta de Michey, Sons y Candy a Lord Godalming. 1 de octubre, su señoría. Estamos siempre muy bien dispuestos a satisfacerlo en sus deseos. Estamos en condiciones, con respecto a los deseos de su señoría, expresados por el señor Harker de parte de usted, de darle los informes requeridos sobre el número 347 de Piccadilly. Los vendedores originales son los herederos del difunto señor Archibald Winter Saville. El comprador es un noble extranjero, el conde de Ville, que efectuó personalmente la compra, pagando al contado el precio estipulado, si su señoría nos excusa el empleo de una expresión tan sumamente vulgar. Aparte de esto, no conocemos absolutamente nada más respecto al mencionado conde. Somos, señor, los más humildes servidores de su señoría. Michel, Sons y Candy. Del diario del Dr. Sevard. 2 de octubre. Coloqué a un hombre en el pasillo durante la última noche, para presentar un informe exacto de todos los ruidos que pudiera oír en la habitación de Renfield y dándole instrucciones para que en el caso de que se produjera algo insólito, me llamara inmediatamente. Después de la cena, cuando estuvimos todos reunidos en torno al fuego del estudio, y después de que la señora Harker se hubo retirado a sus habitaciones, discutimos de las tentativas y los descubrimientos que habíamos hecho durante aquel día. Harker era el único de nosotros que había obtenido resultados y tenemos grandes esperanzas de que los indicios que ha obtenido puedan ser de mucha importancia. Antes de ir a acostarme, di una vuelta por las habitaciones de los pacientes y miré por el Judas de la puerta. Renfield estaba durmiendo profundamente y su pecho se elevaba y descendía con regularidad. Esta mañana, el hombre que permaneció de servicio me comunicó que después de medianoche estuvo inquieto y recitando sus oraciones con voz un poco fuerte. Le pregunté si eso era todo y me respondió que eso era todo lo que había oído. Había algo en sus modales que se hacía tan sospechoso que le pregunté francamente si se había dormido. Lo negó, pero admitió haberse quedado medio dormido durante un rato.
Es una desgracia que no se pueda confiar en los hombres, a menos que se les esté vigilando. Hoy, Harker ha salido a seguir su pista y Art y Quincy han ido a buscar caballos. Godalming piensa que sería conveniente tener siempre preparados a los caballos, ya que cuando dispongamos de los informes que buscamos, es posible que no haya tiempo que perder. Debemos esterilizar toda la tierra importada entre el amanecer y la puesta del sol. Así podremos tomar al conde por su punto más débil, y sin un lugar en el que pueda refugiarse. Van Helsing ha ido al Museo Británico buscando a ciertas autoridades de medicina antigua. Los antiguos médicos tomaron en cuenta ciertas cosas que sus seguidores no aceptaron y el profesor está buscando curas contra los demonios y los hechizos, que pueden sernos útiles más adelante. A veces pienso que debemos estar todos completamente locos y que vamos a recuperar la razón, viéndonos encerrados en camisas de fuerza. Más tarde. Nos hemos reunido nuevamente. Parece que al fin estamos sobre la pista y que el trabajo de mañana puede muy bien ser el principio del fin. Me pregunto si la calma de Renfield tiene algo que ver con eso. Sus saltos de humor se han ajustado tanto a los movimientos del conde, que la destrucción inminente del monstruo puede haberle sido revelada de algún modo sutil. Si pudiéramos tener alguna idea de lo que está ocurriendo en su mente, sobre todo entre el momento en que estuve conversando con él y el instante en que volvió a dedicarse a la caza de moscas, podría considerarlo como una pista valiosa. Aparentemente iba a estar tranquilo durante una temporada, será cierto. Ese grito horrible parece proceder de su habitación. El asistente entró precipitadamente en mi habitación y me dijo que de alguna forma, Renfield había tenido un accidente. Había oído su grito y cuando acudió a su habitación lo encontró desplomado en el suelo, boca abajo y todo cubierto de sangre. Debo ir a verlo inmediatamente.